¿Sí cabemos? Bueno, bueno. Pues ahora yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. Dios les bendiga. Cuando yo oigo esa frase, cuando dicen, ¿y ahora yo qué les predico? Si son puros pastores. Como que me... Yo sabía que de alguna manera lo iba a echar para abajo. Como que sí me intriga esa reacción de ahora yo qué les predico si son puros pastores. Déjenme decirles que yo he asistido a las reuniones porque yo también voy buscando una palabra de parte de Dios. Y no importa, decía un hermano, con una palabra que me lleve, valió la pena asistir. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos aquí porque queremos una palabra. Escuchaba yo al pastor Jaime hablar de todo el mover que se está haciendo. Y vamos a donde te inviten, pues vas. Es como cuando te dicen, oye, allá están dando despensas, allá están dando esto, allá están dando... Pues, si tú quieres ir por una despensa, pues ve, no te quita nada. Al final tú eres el que vas a decidir dónde vas a poner tu huella, ¿verdad? Pero hoy, híjole, yo fui a una reunión y yo fui con una espada desenvainada y le decía yo a los personajes que estaban ahí en ese momento, yo les decía, es más, tomen su asiento tantito, porque si no ya el hermano Jaime lo tuvo mucho tiempo parado. Y yo les decía esto, les hacía esta pregunta, Pastor Neri, les hacía yo esta pregunta a ellos y les decía yo que es increíble que hoy por hoy les decía yo, no sé dónde está el crimen organizado, si está afuera o dentro. Así se los dije textual. ¿Por qué? Porque ahora se llama, sí, ahora ya no se llama, ahora yo le pudiera poner que es asesinato inducido, no aborto legalizado. Y qué importante es, y me decía uno, perdón, yo le cambié el nombre, quiero que sepa antes, porque mejor que se entere por mí y no por otro. Yo le cambié el nombre. Y me dice, pues es que usted ¿dónde está? Yo pertenezco al cártel Pastores de Honor. No, y si alguno quiere decir lo contrario, que me diga, hermanos, entonces me equivoqué de lugar. Porque hasta donde yo sé, Pastores de Honor se está apoderando de la ciudad. Bueno, entonces sí estuve en... Nada más le cambié lo de red por cártel. Pero bueno, qué bueno que se los digo, porque a lo mejor alguien diga, oye, ¿y el pastor Esquivel por qué le anda cambiando? Bueno, pues fue algo que en el momento yo le quise decir a los políticos para que se enteren, ¿sí? De que nosotros, pastores de donde seamos, porque decía el pastor, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? La verdad es que yo ya no sé ni de dónde soy. No, de verdad, cuando me preguntan, pastor, ¿y usted de dónde es? Es que yo ya no sé. Soy michoacano, naturalizado, chilango, ciudadano juarense. Pues soy juarense por adopción. De verdad, y me siento muy orgulloso y amado por esta ciudad, porque he conocido grandes amigos. Por la mañana platicaba yo les estoy haciendo como que una introducción a lo que voy. En la mañana le decía yo a unas personas, se me hace ilógico, de verdad se me hace ilógico. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, a veces lo ilógico, sí, se vuelve locura. Y se vuelve locura porque para mí, yo no sé usted, pero para mí, en la Ciudad de México, dejar un santuario donde cabían 1,600 personas con 200 miembros y venirte aquí, en este pequeño espacio donde empezamos con lonas, gracias a Dios que ya tenemos un techo, empezamos aquí con lonas, y allí en ese lugar donde está Marco, allí empezamos mi esposa y yo con una guitarrita que yo ni sabía tocar, pero ella me la compró.
porque allá en México pues yo nada más me subía y tan solo hablar la banda de música ya sabía qué era lo que yo le estaba pidiendo. Y empezar aquí y empezar a introducirme en el famoso YouTube para los tutoriales y decirle, pues, ¿y ahora esto cómo? Y así empezamos esta aventura llamada Monte de los Olivos, ¿sí? En Ciudad Juárez. Y yo dije, pues es que los propósitos de Dios a veces para nosotros son ilógicos. Y yo lo veo, por ejemplo, yo no creo que el pastor Jaime, teniendo ahí donde estaba y después tener que moverse, y a veces decimos, ¿por qué? No es que no es por qué, sino es un para qué. Y yo les decía, yo voy a respetar mi llamado. Es más, yo corrijo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un llamado? Ahora, Pastor Tony, ¿cuántos de los que están aquí son elegidos? Porque muchos son llamados y debemos de contarnos entre los. Sí, porque muchos tienen sus llamados y hoy de verdad que es una fiebre de llamados. De verdad, de llamados a todo menos a hacer lo que Dios quiere. Llamados a todo. Y yo he visto aquí personas que tienen, sin decirle un llamado, y yo no necesito decirles, y empiezan a levantar las sillas, empiezan a barrer, empiezan a trapear, y digo, este tiene un llamado, pero no se lo voy a decir, que se lo diga a Dios. Jeremías 1. Vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías 1. Vamos a considerar los versos 18 y 19 acerca de esto que quise usar antes de... Es que de verdad, yo no vengo a predicarles teología, porque ustedes ya la saben. No, pues es que ya estamos invadidos de llamados, de licenciados, de maestros, oh, Señor, ya no me dejaron a mí nada. ¿De verdad? Licenciado en teología, doctor en teología, maestro no sé qué, y pues a mí, pues bueno. No, hermano, pues me faltan las alitas. ¿Sí? El Señor dice que yo soy santo y no importa que no tenga alas. Este está muy fuerte. El Señor dice que yo soy santo y no importa que no tenga alas. Dice, ustedes son santos. Y fuimos llamados a eso, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a estar de pie, vamos a leer el versículo 18 y 19 de Jeremías 1. Es un versículo que todos ustedes conocen y es más, en ocasiones hasta han predicado de él. ¿Sí? Pero hoy Dios me permite tocar un tema referente a esto y lo voy a hacer con todo temor y temblor porque es Dios a través de su palabra. Y yo espero, amado hermano, que Dios bendiga tu vida con alguna palabra. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad, a ver todos, síganle. Columna de hierro, como un muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, porque yo soy contigo, dice el Padre. Palabra poderosa, ¿verdad? Yo dije, bueno, Pastor Tony, ayúdenos con una oración, por favor, pastor. No, pues adelante, mi pastor. Oremos, amado Dios, estamos con nuestros oídos, nuestros sentidos listos para escuchar tu palabra, mi Dios. En los labios de tu Hijo, que nosotros con toda reverencia y educación estaremos prestos, dispuestos y atentas también a la rema que tengas para cada uno de nosotros, para nuestras congregaciones, nuestro liderazgo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Tomen su lugar, amados hermanos. Qué importante es, amado hermano, amado pastor,
Cuando leemos aquí dice, ¿por qué aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada? Ni fortificada. Como columna de hierro. Di columna de hierro. Y como muro de bronce. Di muro de bronce. Después vas a entender por qué. Hoy quiero que estudiemos acerca de lo que dice el profeta Jeremías, acerca de los propósitos de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Ese es el tema. Los propósitos de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Y que en ocasiones, amado consiervo, no lo hemos entendido. A mí me costó 2 años entenderlo. Llevo 5 viviéndolo porque llevo 7 años en Ciudad Juárez. Pero 2, yo me quería regresar a México. No sabía el por qué. El por qué Dios me había traído, porque, repito, para mí era algo ilógico. Aquí, los propósitos que Dios, amado hermano, conforme a lo que dijo Jeremías, Él los va a cumplir. Él los va a cumplir. En algún momento nosotros, como pastores, hemos llorado. A veces damos la mano, damos demasiada atención a personas que en ocasiones te van a dar la espalda. Y cuando se vayan, hasta se van a ir hablando de ti. A ti que les tendiste la mano, a ti que diste tiempo, a veces quitándoles el tiempo a tus hijos, a tu familia, por ellos. Pero finalmente, amados hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer y lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón, porque no es nuestra intención, es la asignación. Y es algo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando alguien me dice, pastor, yo quiero ser pastor, no sabes ni lo que pides. No sabes ni lo que pides. Pero si en Él está darte el ministerio de pastor, bienvenido, bienvenido. Sin embargo, aquí, amados hermanos, leyendo para comenzar estos versículos, Dios puso a Jeremías en ese momento exacto, en ese lugar para llevar a cabo un propósito. Dios te puso aquí en esta iglesia hoy y te trajo a esta ciudad o naciste en esta ciudad con un... Nosotros como cristianos, como siervos de Dios, tenemos que saber que al igual que el profeta Jeremías, tenemos un propósito de Dios, cumplir por medio de nuestra vida ahí donde el Señor nos ha puesto ese ministerio, ahí donde Dios te puso, hermano. Tenemos que florecer, tenemos que crecer, tenemos que llorar, tenemos que reír y a veces, perdón por Gary, pero a veces como los payasos, aunque estemos tristes, tenemos que mostrar una buena cara. Le decía yo a una persona en la mañana, es que a nosotros, porque yo fui oveja también, nos gusta la visita pastoral. Nos gusta la visita pastoral, le decía yo, pero ¿cuántas veces el pastor también necesita que lo visite la iglesia? Y yo me siento contento porque tengo pastores que me visitan. Me siento halagado porque tengo pastores que me visitan. A mí cuando me dijeron, pastor, ¿cómo ve? Dije, pues es muy rápido, pero le entro porque no estaban mis planes. Pero le entro porque para mí, y le dije, iglesia, vamos a recibir siervos de Dios. Siervos de Dios. ¿Qué les parece? Vamos. ¿Y sí? Pues sí. Y ahí están con entusiasmo, mírenlos. Ahora vamos por medio de la palabra del Señor. ¿Cuáles son algunos de esos propósitos que Dios quiere cumplir por medio de nosotros? Dice el verso 18 y 19, ¿lo volvemos a leer? ¿Por qué aquí que yo te he puesto en este día, dice, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti
Nos puso en medio de un mundo de políticos. Sí, parafraséalo. Pero Dios nos ha puesto para dar, dice, ciudad fortificada. Y cuando hablamos de una ciudad fortificada, estamos hablando, amado hermano, de una cobertura espiritual. Una ciudad fortificada, estamos hablando de una cobertura espiritual que nosotros a veces los vecinos no nos pueden entender. Pero hay una iglesia que está orando por los vecinos. Hay una iglesia que está orando por la ciudad. Decía el pastor cuando pasó a orar, si Jehová no edifica la casa, de en vano los que edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano tanto policía. Pero no se requiere de tanto policía. ¿Sí? Aquí está el ejército de Dios. Y el ejército de Dios no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Yo sé que la lucha es difícil. Yo sé que detrás de cada trinchera, como Monte de los Olivos, como Puertas del Cielo, detrás de cada trinchera, sí, hay una lucha, se está peleando una batalla. Pero la batalla no es nuestra, la batalla es de Él. Y si la batalla es de Él, échenme a quien sea. Dice, columna de hierro. Dios nos ha puesto para sostener y para afirmar, como lo hace una columna de hierro. Sostener y afirmar. Qué importante es. Y le decía yo a una persona también, ¿cuántas veces nosotros como pastores, al igual que Moisés, necesitamos quien nos levante los brazos? ¿Quién se acerca y te diga, pastor, quiero orar por ti? Es más, hasta dentro del ministerio, no es crítica, pero habemos quienes vemos la necesidad y quizás a lo mejor a veces, amado hermano, esa persona, Dios te ha inquietado por ir a orar por X siervo y no lo has hecho. Y esa persona trae una necesidad, trae una carga, ¿sí? Y quiere que alguien le ayude como a Moisés a levantar esos brazos. Se nos olvida que nosotros somos esa columna de hierro para sostener a los débiles. Yo me he encontrado a veces débil. En ocasiones he sentido el deseo de ya no continuar. De verdad te soy honesto. He sentido el deseo de ya no continuar. Yo no sé tu espalda cómo ande. Pero si te enseño mis cicatrices, quizás las tuyas sean peores que las mías. Pero al final son cicatrices también. Y le preguntaba al Señor, ¿de verdad, Señor? ¿De verdad yo soy eso que tú dices? Porque a mí me sacó de niño de la calle. Yo jamás pensé que me iba a poner en algo grande. Porque aquí está algo grande. Y ustedes son grandes porque Dios es grande. Ciudad fortificada, ciudad, amado hermano, que no se doblega. Si Juárez se ha sostenido tantísimos años, yo no sé cuántos años de verdad, porque no he tenido la inquietud de ver cuántos años lleva de fundada Ciudad Juárez, o anteriormente cómo se llamaba, porque me dicen que anteriormente no se llamaba Ciudad Juárez, pero yo no sé cuánto tiempo lleve de existencia la ciudad. ¿Sí? Yo no sé. Lo que sí sé es que si Ciudad Juárez se ha mantenido es gracias a ese amor y clamor de siervos de Dios. Y entre esos siervos de Dios está cada uno de ustedes. Y esas oraciones han llegado ante la presencia del Padre, como la oración de Cornelio. Aun cuando quizás no sabíamos cómo pedirle, pero nuestras peticiones llegaron ante Él. Pues hoy, amado hermano, esas peticiones también tenemos que hacerlas. Porque como columnas fuertes, a veces nosotros, amado hermano, de verdad que nos afanamos, tanto en la iglesia que descuidamos la iglesia de nuestra casa.
Un día, con pena te lo digo, llegaba yo a casa y entraba en mi oficina. Aquí no tengo. Esa es mi casa. Esa es mi casa, mi recámara, mi oficina. Eso es lo único que me queda. Y le doy la gloria a Dios. Porque cuando mi esposa dijo, esto yo lo dono para iglesia, le digo, ¿estás segura? Sí, pero es que mira que la iglesia con un alma que se salve está por bien pagada este lugar. Dije, bueno, y llegaba y entraba a mi oficina allí en la casa, en la Ciudad de México, y se acercan mis hijos, mi hijo y mi hija, y me dicen, pastor, queremos hablar con usted. Ah, y dije, ¿y ahora qué pasa? Si soy su padre, ¿cómo que pastor? No, pastor, queremos hablar con usted. ¿Nos permite unos momentos? ¿Podemos pasar a su oficina? Pues adelante. Nos dirigimos a usted con todo respeto como nuestro pastor, porque si le decimos a nuestro papá, nunca tiene tiempo. Quise llorar. Es más, ahorita tengo ganas de llorar. Aleluya. A veces nos volvemos indiferentes. Yo no sabía el daño que le estaba haciendo a mis hijos. Les pedí perdón. Dice, porque cualquier hermano le habla y usted sale corriendo. Y cuando yo lo necesito, nunca ha estado, Padre. Nunca ha estado. Dios nos ha puesto como columnas de hierro, hermano. Sí, amén. Y nuestro primer ministerio a veces se nos olvida que es nuestra casa. Nuestros hijos, nuestros nietos andan caminando sin un sostén espiritual, mientras nosotros estamos en la iglesia predicando algo que dentro de casa, lejos. Aleluya. Es un momento en el que nosotros tenemos que reaccionar, que Dios nos puso en una ciudad con un propósito. Dios te puso como siervo de Dios con un propósito, pero no hemos alcanzado a cumplir el propósito porque nos hemos afanado en ver quién grita más, quién predica mejor, quién hace esto, quién hace el otro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Queremos alcanzar los corazones de la ciudad cuando los corazones de nuestra familia. Dios nos ha puesto, amados hermanos, para demostrar su poder y su respaldo. Como muro de bronce, muro de bronce. Vamos a ver, amado hermano. Es que leemos a veces la palabra de Dios y no le sacamos lo que le tenemos que sacar a la palabra de Dios. Cuando aprovechaba yo que toda la noche estaba yo ahí a solas porque mi esposa se la pasó toda la noche en el hospital. Y decía yo, ¿y qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les predico, Señor? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 3:5. Si alguien me ayuda para no buscarlo yo aquí bien rápido, pero si yo les gano, yo lo leo. Deuteronomio 3:5. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades. Aquí podemos ver, dice, todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Las ciudades fortificadas, amados hermanos, aquí podemos ver que le daban seguridad a las personas. Esas personas que entraban en ellas.
La ciudad les daba cobertura con sus muros, con sus puertas y sus barras. Eso les daba, amados hermanos, seguridad. Y nosotros fuimos a eso llamados, a dar seguridad. Seguridad. Nos sentimos seguros entre nosotros porque hablar, amado hermano, de una palabra tan pequeña pero tan profunda llamada unidad, la unidad va acompañada de la seguridad. La unidad va acompañada de la seguridad. Nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos que dar cobertura espiritual a nuestra familia, a nuestros hijos. Familia y hijos. Y a veces nosotros, es que mi hijo no quiere caminar. ¿Qué verá el hijo? Es que mi hijo no quiere avanzar. ¿Qué está verando ese hijo? Un día estoy tomando por referencia a mi hijo. Porque eso que ellos hicieron conmigo me quebró, me quebrantó. Y un día nosotros como hijos de Dios, como pastores, queremos quedar bien ante la iglesia. Que vean la autoridad que tenemos como iglesia. Y uno de las personas que me ayudaba dentro de la iglesia como diácono, tenía a mi hijo en el pasillo rumbo a los baños, hincado con dos tabiques así, mira, hincado. ¿Por el qué? Porque supuestamente mi hijo se estaba saliendo cada rato. Y yo dije, wow, a lo mejor tiene razón, pero no era la forma, porque lastimó el corazón de mi hijo. Y yo defendía el diaconado de esta persona, dándole la espalda a mi hijo. A veces le damos más énfasis a los que nos apoyan espiritualmente que a nuestra familia, cuando aquí, amados hermanos, dice, todas estas eran ciudades fortificadas, sin contar otras muchas ciudades. Lo que nosotros vivimos como pastores, como siervos de Dios, las ovejas y las demás ciudades, las demás vecinos, la demás gente que convive con nosotros, los tiene que ver que nosotros hay un Dios todopoderoso, que en nosotros hay una presencia poderosa, que en nosotros somos para dar cobertura espiritual, pero sobre todo amor. Ese amor que, amado hermano, a veces yo veía aquí entrar. Dios bendiga la vida de los jóvenes. Yo no los conozco. Dios bendiga la vida de todos ustedes. A usted sí lo conozco. Bienvenido mi pastor, bienvenido David Medina. A veces quieren un abrazo nada más. La gente a veces anda buscando nada más un abrazo, amado hermano. Pero no hay a veces quién. No hay a veces quién. A todas aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra autoridad, también aquellas personas a las cuales el Señor ha puesto en nuestro corazón, necesitan una palabra de parte de nosotros, porque ministramos a las ovejas, pero se nos olvida ministrar a nuestra propia familia. Y algunos van a la iglesia forzados, no porque sea su voluntad, porque no han aprendido a amar a Dios. Y van porque son los hijos del pastor, porque tienen que estar ahí, porque es la familia pastoral y tienen que estar ahí, pero no van convencidos del amor maravilloso que es a quien nosotros servimos. Un día yo decía, ¿por qué no hacer un evento? ¿Sí? Para puros hijos de pastores. Tú no te puedes imaginar cuántos hijos de pastores están bien lastimados, bien dañados, pero de verdad dañados. ¿Sí? Y qué bonito sería hacer un evento de puros hijos, para puro hijo de pastor. Y no importa la edad. No importa la edad. Porque aunque sean ya personas adultas, han sido marcados por una tiranía llamada cristianismo. Así es la palabra, una tiranía llamada cristianismo. Porque si no lo etiquetó la oveja, lo etiquetó otro pastor. Un ministerio lo etiquetó.
y necesitan restauración. Pero para que sean restaurados los corazones de ellos y sanados, aquí hay hombres y mujeres de Dios que tenemos que cumplir el propósito, el por qué Dios nos puso en ese lugar, el por qué llevamos el título de pastores, el por qué cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que empezar a reaccionar de diferente manera. Ya no verlos como el mundo lo ve. Cuando viene a mi mente en este momento del propósito que Dios tenía para este varón, se fue y hizo lo que quiso, pero regresó con un propósito, mientras el que estaba en casa no había valorado el propósito, no lo había valorado. Él rectificó la acción y regresa buscando un propósito. ¿Cuál propósito? Yo ya no quiero ser el que era antes, pero tómame como uno de los más bajos, de los más humildes. Ya no quiero la misma asignación. Pero al Dios al que servimos, el que no ve, el que se olvida de todo y dice que sepulta en lo más profundo, dijo, póngale vestido nuevo. Póngale un vestido nuevo. Mientras el otro dice, bueno, yo he estado contigo y no me he podido comer ni un cabrito, mientras que a este hasta un becerro ya le mataste. Yo creo que cada uno de nosotros no nos hemos comido un cabrito porque no hemos querido, porque Dios nos ha bendecido para un cabrito y para todo el corral. Pero nosotros no comemos cabritos, pastoreamos ovejas. ¿Sí? El devorador es otro. Y el Señor lo reprenda. ¿Te acuerdas de tu pastor? ¿Te acuerdas de tu mentor? ¿Te acuerdas de aquella persona que te habló de Cristo, que te llevó en sus brazos como oveja y que quizás en este momento ya no está? Quizás en este momento ya partió con el Señor. Y te quedaste con el recuerdo. Pero recuerdo sin honra no sirve. Recuerdo sin honra no sirve. Nosotros queremos honra, pero no hemos sabido honrar. No los estoy regañando. No los estoy regañando. Estamos hablando de un propósito. Estamos hablando de un propósito. No es regaño. Es a modo de reflexionar, amado hermano. Porque le decía yo a una persona, un siervo de Dios que está aquí, ya no tenemos que ser esos mismos pastores del montón. Tenemos que ser pastores que marquen una diferencia. Cada uno dentro del propósito de Dios, pero marcar la diferencia. Una diferencia que deje un legado. Una diferencia que deje una huella, y si se puede de elefante mejor. Una huella imborrable. Que esa huella se quede imborrable en nuestras ovejas. Que esa huella se quede imborrable en el corazón de una ciudad. Que esa huella se quede, amado hermano, como un sello de que el pastor Neri pasó por ahí, de que Heredia pasó por ahí, de que Oscar pasó por ahí, por esa ciudad. No me sé el nombre de todos, perdónenme, pero Dios conoce sus nombres, y que esos nombres no nada más estén escritos en el libro de la vida, sino que esos nombres también sean escritos en la historia de la iglesia. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios, amado hermano, la palabra de Dios, perdóneme, yo no soy así como que de mucho grito. Sí me apasiono, pero también le doy libertad al Espíritu Santo. Dice, ¿cuál era? Dice Ezequiel, dice la palabra de Dios en Ezequiel. Aleluya. Capítulo 22, verso 30, Ezequiel 22, 30. Tiembla la cárcel de pastores de honor. Ezequiel 22, 30, ¿cómo dice?
Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Poderoso, ¿eh? Busqué hombres que hiciesen vallado y pusiesen en la brecha delante, y se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Tremendo. El sentir el corazón, Dios hablando a través del profeta Ezequiel, dice, y no los hallé. No hallé quien fuera esa ciudad fortificada. No hallé quien fuera ese columna de hierro. No hallé. Porque a veces nos enredamos en nuestras situaciones sociales y nos olvidamos del propósito. Y no los hallé. Dios quiere que nosotros seamos ese vallado espiritual. Dios quiere que nosotros seamos ese vallado espiritual en favor de nuestros prójimos. Tenemos que ser ese ejemplo, ese remanente en esta ciudad, amado hermano. Repito, cada quien con su asignatura. Yo le doy gracias a Dios porque me rodeo de, como en el día del Pentecostés, una diversidad de gente que estaba ahí, de diferentes nacionalidades, lenguas, pero hablando lo mismo, las maravillas de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí habemos una diversidad de hombres y mujeres de Dios con un solo idioma. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así. Decía el pastor Omar ahorita que estaba aquí, ¿se gozaron? Porque, hombre, coritos viejitos, pero bonitos, así como empezó la iglesia anterior. ¿Sí? Y yo me decía, pastor, ¿y como qué toco? Yo no soy el Espíritu Santo. Usted toque lo que el Espíritu Santo le ponga. Lo que yo quiera, no, lo que usted quiera, no, lo que el Espíritu Santo le ponga que haga. Eso va a ser. Perfecto. Va en la cláusula del contrato, pues no sé si venga ahí, pero yo ya lo firmé y ya viene sellado de arriba. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que hablar como lenguaje de Pedro. Ya no hablar nuestro lenguaje. Porque cuando Dios te usa, tu lenguaje se queda corto. Cuando Dios tiene una palabra para alguien, no importa cuán hayas tú sacado tu sermón, Dios, si esa palabra no le gusta, Dios va a modificarla en el transcurso, en el trazo de la enseñanza. Porque predicar no es discursar, es transmitir un mensaje que se ha recibido de parte de Dios. Y nosotros, amados hermanos, nuestros mensajes son cristocéntricos. Cuando nosotros trazamos un sermón cristocéntrico, entendemos que el tema central de todo es Él. Es Él. Dejemos a un lado nuestra humanidad, dejemos a un lado nuestro ministerio, enfoquémonos a hablar lo que Él quiere para esos corazones. Para esos corazones. Y cuando nosotros entendamos el propósito de Dios en mi casa, en mi iglesia y en mi ciudad, va a ser una bendición grande. Le decía yo al pastor, apretaditos, pero pues sí cupimos, ¿verdad? Y todavía veo sillas vacías, humanamente, porque llenas están. Humanamente, porque llenas están. Y no necesitamos cerrar la calle. No la necesitamos cerrar. Aunque pues si hubiese habido necesidad, la hubiéramos cerrado. ¿Sí? Pero como decimos nosotros, los pastores, estamos los que teníamos que estar y los que no vinieron se perdieron la bendición. Sí, sí.
porque van a seguir en la misma sin entender el por qué están en ese lugar. ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué fue llamado a ser pastor? ¿Por qué usted? Porque yo estoy seguro que había gente mejor y más preparada que usted. Pero ¿por qué Dios lo eligió a usted? Porque yo quiero que tú seas mi siervo, yo quiero que tú pongas un centro de rehabilitación, yo quiero que tú... Y como Jeremías, Señor, yo no sé hablar. Señor, yo soy tartamudo. Cuando nosotros decimos que no sabemos y que somos tartamudos, nos debemos de acordar que Dios hasta los burros los hace hablar. No, yo lo digo porque hizo hablar a la burrita de Balaam. No malinterpreten, no malinterpreten. Dios hizo hablar a los burros y si no quiero que alguien se levante y me diga, no es cierto, pastor. Si tú crees que es el propósito de Dios en tu vida, yo lo único que sé, amado hermano, es que muchos de nosotros, de verdad, no hemos cumplido el propósito de Dios. Estamos por cumplirlo, pero todavía no lo hemos cumplido. Nos hemos enfocado, yo en lo personal me he enfocado, de verdad, más en este lugar que allá afuera. Yo estoy hablando por mí, que allá afuera. Y tengo mi excusa. Y tengo mi excusa y es válida. En este pequeñito lugar entran alrededor de 100 personas. Y digo, ¿y si salgo para allá, a dónde los voy a meter? ¿Verdad que todavía no cumplo el propósito de Dios? Todavía no estoy cumpliendo el propósito de Dios. ¿Sí? Todavía no. El propósito de Dios es ganar almas. Donde se congreguen, ese es problema de Dios, no mío. Donde se congreguen, a donde sean, pero hablarles del plan de salvación. Que yo sea esa columna fortificada, que yo sea esa ciudad fortificada, que yo sea lo que Dios quiere que yo tengo que ser. Dios no me llamó a echar competencias con Oscar. Oscar en su asignación, él tiene que darle cuentas a Dios. El pastor Neri tiene que darle cuentas a Dios de acuerdo a su asignación. El pastor Tony tiene que darle cuentas a Dios de acuerdo a su asignación. Cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra asignación. Tenemos que dar cuentas. Pero una cosa sí es cierta, un versículo que todos saben. Al que más se le da, y no nos da miedo. Al que más se le da, más se le va a demandar. Y ahí no van a servir los títulos. Ahí no van a servir los reconocimientos. Cuando yo leo Mateo 7, 21, donde dice que no todo el que diga Señor, Señor, porque muchos van a querer negociar. Señor, si ¿en tu nombre qué? Echó fuera demonios. Señor, si en tu nombre hice esto, no los conozco de dónde sean, obradores, porque no cumplieron el propósito. No se cumplió el propósito. Señor, acuérdate, mira, yo estudié la licenciatura en tal lado, tuve una maestría, tuve un doctorado. No los conozco. No los conozco. Tenemos pastores allá en la Huasteca Potosina y tú los ves a los pastores de ese lugar, en la Huasteca Potosina. De verdad, pastor, de verdad, ministro de Dios. Pastores con guarachitos, con pantalones de manta, con su morralito aquí. No saben leer Biblia, muchos de ellos, pero predican con la unción de Dios, predican con la palabra de Dios, predican con el poder de Dios, predican lo que Dios les pone, predica lo que Dios te ponga. No rebusques el sermón, no lo rebusques porque Dios te lo va a anular. Predica lo que Dios en ese momento te está dando. Déjate guiar por el Espíritu Santo y Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. No es cuanto gritemos. No es cuanto gritemos.
Porque al diablo no lo impresionamos con gritos, ni mucho menos a Dios. Ni mucho menos a Dios. No es cuánto grites, ni es cuánto sepas de teología. Es cuánto vivimos lo que Él nos ha dejado. Cuánto ponemos en práctica. Qué importante. Dios ha puesto para sostener y afirmar columna de hierro. Primera Tesalonicenses 5:14. Alguien que me ayude. Alguien que me ayude. Primera Tesalonicenses 5:14. Y ya voy a terminar, Pastor Neri. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Columnas de hierro. ¿Ya entendiste? Columnas de hierro. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los. Dile al que está a tu lado, bendigo tu vida porque tú no eres un ocioso. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. No hemos cumplido la función, pastores. No la hemos cumplido. No la hemos cumplido. Por X, a veces nuestro corazón se encuentra dañado. Yo de verdad que anduve dañado un tiempo. Ya no voy a reunir con ninguno. Pero como dicen en mi rancho, cae más pronto un hablador que un cojo. Sí, la verdad. Sí. Porque mi alma sintió necesidad de ese alimento. Y cuando yo llego, hablaba yo hace unos días y admiraba yo al pastor Juan Carlos Rivera. Dios bendiga su vida. Sí. Porque yo iba ahí y estaba recibiendo una palabra bonita. No toda la enseñanza fue para mí porque yo en algún momento le hacía como el Canelo, mira. Que pasara para el de atrás. Pero lo que tuve que recibir, lo recibí y fue de mucha bendición para mi vida. Fue de mucha bendición para mi vida. Aunque nosotros pensemos que nuestro sermón es indeficiente, en las manos de Dios es suficiente. Es suficiente. Porque no sabes en ese momento esa persona que está esperando esa palabra. Un Cristo te ama. Un Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Aleluya. Veía yo a los niños recargados. Dios bendiga su vida. Mire qué servicial. Lo veía yo ahí recargado. Y recordaba yo el tiempo. Mi tiempo pasado. Cuando... Por eso dije que Dios... Yo no sé por qué me puso aquí David Medina. Porque yo, la verdad, yo me quería sonar a mi pastor. De verdad. De verdad. Yo quería hacerle daño a mi pastor. Pero cuando el pastor soltó una palabra, porque yo un día andando en un estado inconveniente le dije, ¿dónde estás? Si de verdad existes, bájate y abrázame. Si de verdad existes, ven. Y ese día el pastor dice, ven, te he estado esperando para darte ese abrazo que tanto me has pedido. Y ahora que yo soy, por la gracia de Dios, lo que soy, su sermón no fue ni homilético, fue un sermón que venía de parte de Dios, con una palabra de parte de Dios para mi vida. No sé para los que estaban allí en ese momento, pero venía de parte de Dios para mi vida, porque ese fue el inicio de lo que ahora yo puedo decir que soy. No soy un pastor, soy un hijo de Dios. Yo aquí respeto sus ministerios, pero más que pastores, veo hijos de Dios, hijas de Dios, hijos e hijas de Dios, para sostener y afirmar a los débiles.
No, lo repito. Hijos de Dios para sostener y afirmar a los débiles. Amén. ¿A poco no has sentido que en ocasiones cuando dice, híjole, necesito que alguien me ayude porque ya siento que el carro se me atoró? Ya no puedo. Y no me digan que ustedes en algún momento no se han sentido así, porque estamos en la casa de Dios. Y de verdad que muchas veces nos hemos sentido. Que alguien te dé un empujoncito. Que alguien te diga, adelante, adelante, esfuérzate y sé valiente, una milla más, adelante, no te detengas. El que pone la mano en el arado y retrocede no es apto para entrar al reino de Dios. Avanza, avanza y sigue avanzando. Ya falta poco, ya falta poco. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. El problema es que tenemos para ofrecerle. ¿Qué tenemos? Es que yo soy esto, yo soy aquello. ¿Y al Señor para qué le sirve eso? ¿Para qué le sirve? Algo que el Señor esté orgulloso en decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Y no importa, Neri, aunque sea mi pastor en un rinconcito hasta atrás, pero que entre. Bueno, yo lo digo por mí, yo no sé usted. Si quiera estar en los lugares de hasta adelante, los del medio, yo le digo, Señor, aunque sea en un lugar hasta allá atrás, allí apretadito con los de hasta atrás, pero ahí yo quiero estar. Ahí yo quiero estar. Ahí, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos fuertes hay aquí? Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos fuertes hay aquí? Pues debemos de sostener, ser esas columnas a los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Voy a terminar. Si tú consideras si tú consideras que eres fuerte, puedes considerar que entonces también hay alguien débil. Si tú eres fuerte, ¿qué estás haciendo con el débil? Yo te invito, amado pastor, en esta mañana, ya casi tarde, ¿sí? Esa es la bendición de ser el anfitrión, ¿verdad? Que si yo no como, ustedes no van a comer hasta que yo coma. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Véngase mi hermano pastor Barraza. Yo no sé, como pastor en tu ministerio, ¿con qué asignación estás caminando? Sí. ¿Y de quién ha venido toda esa asignación y esa fortaleza? Pero lo que sí sé es que hoy, amado pastor, necesitamos hacer esa oración que muchas veces ha faltado y ha faltado. Porque a veces nosotros, amados hermanos, no hemos sido cuidadosos ni entre nosotros mismos. Hay un pastor aquí que está esperando de parte de Dios un abrazo con tus brazos. Hay un pastor aquí que está esperando que a través de tu oración le des esa palabra que él está esperando para vivificar más su espíritu. No seamos egoístas. No seamos egoístas. Ve y dale esa palabra a ese hermano. Ve y abraza a tu hermana. Hermana, ve y abraza a tu consierva. A veces nos conocemos por nombres, pero pocos conocen nuestra esencia.
Que como pastores sabemos dar, sabemos amar. Así como recibimos, también sabemos dar. Yo no sé cuántas veces has abrazado al pastor Tony, pero te puedo asegurar que el pastor Tony muchas veces ha necesitado un abrazo sincero. Yo te puedo asegurar que el director de Pastores de Honor muchas veces también ha necesitado un abrazo. Lo ves reír, lo ves fuerte, pero hay una carga sobre él muy tremenda. Y necesita un sostén. Ves al pastor Jaime, ves al pastor que tú conoces por nombre, pero no conoces el interior. Hoy rompamos ese protocolo y como hijos de Dios, ora por él, ora por ella, abrázalo, abrázalo. Y si Dios te da esa palabra, dásela, dásela. No abraces a los que conoces, abraza a los que no conoces. Abraza al que nunca le has dado un abrazo. Abrázalo. Que él sienta lo hermoso que es un abrazo. Abrázalo y llora con él. Abrázalo y llora por él. Oigo decir Ministerio Internacional Pastores de Honor, pero solamente Dios sabe lo que el Ministerio Internacional Pastores de Honor ha estado pasando y ha estado viviendo. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Tenemos que ser esas columnas. Tenemos que ejercer lo que dice la palabra como ciudad fortificada. Es tiempo de ser esos brazos de Dios. Es tiempo, amado hermano. Haz una oración por él, haz una oración por ella. Haz una oración. Esa oración que estaba esperando de parte de Dios. Padre, como siervos tuyos, perdona nuestra apatía, Señor. Como siervos de Dios, Señor, queremos vivir la unidad. Queremos practicar la unidad. Dios, gracias por estos pastores. Gracias por estos siervos. Esperando que hoy, Señor, de verdad salgamos fortificados. Salgamos como esas columnas de hierro. Salgamos con el propósito bien definido. ¿Por qué somos pastores? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué, Señor? Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestras autoridades. Bendecimos a nuestras autoridades espirituales. Los bendecimos, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de nuestro director de asuntos religiosos y su equipo. Bendecimos ciudad. Bendecimos, Señor, a todos los que tienen un cargo dentro de la ciudad. Los bendecimos. Gracias. Gracias por la iglesia Monte de los Olivos. Gracias por cada hermana, por cada hermano que hoy vino a disponer su tiempo para honrar a los siervos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por los alimentos. Gracias por las manos que lo hicieron. Gracias. Gracias. Gracias.